101.325 o 1.0132 por 10 a la 5. Ok, lo vamos a dejar como 101.325, que es el valor completo. Ya después si me dan el 1.013, pues ya lo convierto a 101.300. No hay ninguna dificultad, ningún problema con eso. Ok, entonces voy a poner 101.325, es el valor completo con todos los decimales que aparecen en algunos libros. Y esa sería la equivalencia en pascales de una atmósfera. Ahora, si yo quisiera hacer el de la altura barométrica, 580 milímetros, ¿cómo lo pasaría yo a atmósferas? Aquí lo voy a poner abajo a ver si se entiende. La Yo lo misma... tengo así, profe. ¿Se lo ¿Mandé? dicto? ¿Se lo dicto como yo lo tengo? Sí, claro, claro, adelante, por favor. Yo tengo... ¿qué pregunta es? A 580 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas tendría? Yo le puse normal nivel del mar es igual a 760 mm, lo que es igual a 770 torres, que es igual a 1.013 milibares, bueno, Ajá, 0.2 milibares. ajá. Eso es igual a 101.325 pascales y eso es igual a 1013.2 hectopascales Ok, o ok, bien perfecto. atmósfera. Ok, pero esa respuesta creo yo, bueno, a menos de que no haya entendido muy claro, esa sería la primera, o sea, una atmósfera tiene todos esos valores que me acabas de mencionar, pero ya cuando yo hablo de la segunda fila, ahí me dan un valor diferente a los 760. Es decir, ya no me dan los 760, ahora me dan 580 milibares o milímetros de mercurio o torricellis, y esos 580 ahora van a tener un valor menor que una atmósfera. Entonces ya no puede ser una atmósfera ahora. Y eso es lo que yo quiero obtener. ¿Cuántas atmósferas habría únicamente en 580 milímetros de mercurio? Porque en 760, ahí sí tendría yo una atmósfera. A Cero mí me punto dio setenta y 0. seis. Ok, ok, por Perdóname, ahí va, por ahí Carlita. va. A ver, su compañera también, ¿qué me iba a decir? Sí, a mí también me dio lo mismo que Gil. Esa sería entonces la actividad que pretende que hagamos con esta tabla y que entendamos básicamente cómo se hacen las conversiones de una unidad con otra. Si yo hago ahora los torricellis con los 580, ¿cuánto me quedaría? 580. 580, ahí sí no hay ningún cambio, el valor es el mismo, pero ahora en pascales ya no serían los 101.300 o los 101.325, ahora sería un poquito menos, porque ya no es una atmósfera completa, es 0.76 atmósferas. Entonces multiplico el 101.325 por 0.76 y ya lo tengo. Probablemente el procedimiento no muestre todo lo que tengo que hacer, pero eso me daría la respuesta para esta columna. Esto aquí como si fuera una regla de tres. Fíjense, aquí pongo el 1 de arriba. 1 es a 101.325. Punto 76 es a X. Entonces ya nada más multiplico en cruz. Punto 76 por 101.325 y lo divido entre el 1 que aparece en la primera fila y ya estaría yo obteniendo mi resultado en pascales. ¿Sí se ve? Es como una regla de tres. Sí, profe. Ok, ¿cuánto les dio ahí en lugar del 101? 7.50 por 10 a la menos 6. 7.50 por 10 a la menos 6. Ok, entonces ahí estaría nuestro resultado. Lo voy a poner con este para que se vea el exponente. Y ahí estaría. ¿Sí se entendió? Sí. Ok, entonces seguimos con la tercera o ya ustedes la hacen. La tercera me dan los torricellis, que sería más o menos similar a lo que hicimos en la anterior de 580. Ahora aquí tendría los 400 milímetros de mercurio y la atmósfera pues sería otra vez como equivalente, un poquito menor a 0.76. Aquí eran 580, ahora tenemos 400. ¿Cuánto me daría en las atmósferas? 0.52. Exactamente, 0.52. Y ahora si hago mi regla de 3 con 1, que el que está arriba, multiplicaría 0.52 por 101.325 entre 1, y a lo mejor eso me daría otra vez el resultado en pascales de esos 0.52 atmósferas. Da 5.13 por 10 a la menos 6. 5.13 por 10 a la menos 6. Ok, ahí está. Pero es a la menos 6, pero le puse a la 6 menos... ¿Es menos 6 o a la 6? A mí me dio a la menos 6. ¿Por qué a la menos, profe?
No, exactamente por eso pregunto, no creo que no puede ser negativo, porque ahí tengo 10 a la 6 o el valor completo, 101,325. Si yo multiplico eso por punto 52, pues se va a recorrer nada más el punto 2 decimales. Y luego dividido entre 1, pues me queda otra vez el mismo valor. Entonces, si yo recorro del 101, bueno, vamos a ver la operación y les digo cuánto me dio. 101,325 por punto 52. Y me da 52,689, que sería muy parecido al que me dieron de 5.13, pero sería por 10 a la 4 positivos. Si dejamos ese 5.13, tendría que ser 10 a la 4. Y si no, podemos poner el resultado completo que pues, obtenemos en algunas calculadoras y me da 52,689. A ver, háganlo, a ver quién más Sí, coincide. 52,689. Bueno, vamos a quitarle ahorita el exponente y vamos a ponerlo así. Ya después vemos cómo quedaría el exponente. 52,689. Si yo lo pongo con exponente, entonces recorrería el punto al 4 decimales y me quedaría 5.2689 por 10 a la 4. ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque recorría el punto 4 lugares, 4 números. Entonces esa parte decimal ahora sería 10 a la 4 para que si yo lo multiplico, pues me vuelva a dar el 52,689. Es que yo lo hice de si 101,325 equivale a una atmósfera, entonces hice una regla de 3 para saber a cuánto equivalían 0.52 atmósferas y dividí 0.52 entre 101,325. O sea, ¿lo dividiste? Ajá, Pero hice se una regla de multiplica. 3. Pero mira, la regla de 3, según yo tengo entendido, aquí, por ejemplo, la podríamos ver. Voy a poner los valores al revés, como me los dijiste. Voy a poner primero una atmósfera, en el lado superior, en la primera fila, es igual a 101,325. Y abajo de ese 1 voy a poner el punto 52 atmósferas. Las atmósferas van a estar del lado izquierdo. Y la pregunta ahora va a quedar del lado derecho, debajo del 101,325. Ya vi mi error, profe. Es que en lugar de multiplicarlo, lo dividí. Ajá, exacto, por eso te quería explicar otra vez, para que esa operación siempre multiplica el valor que quiero convertir por el valor total de su equivalencia en la otra unidad. Entonces, si 0.56 atmósferas, por ejemplo, por el total de pascales. Y eso lo divido entre la unidad de atmósferas, que es 1, y así ya sé que nada más tengo que multiplicar, porque la división entre 1, pues me da el mismo resultado. Perfecto.
Entonces ya se entendió, ya quedó el mismo resultado. Sí. Ok, vamos a continuar con lo que sigue, a ver si podemos ver también algunos de los problemas. Ay, ¿dónde quedó la hora? Ya perdí otra vez el archivo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá está, ya lo encontré. Ok, sale el cuestionario. Entonces ahí ya quedaría como resultado cualquiera de los dos valores, el 52.689 o el 5.2689, por si la calculadora les da ese resultado con un exponente de positivo de más 4. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos es correcta. Déjenme admitir aquí a sus compañeros y continuamos. Y ahí aparte vienen los espacios para poder hacer ese tipo de operaciones. Y ahí ustedes se van dando cuenta si se equivocaron o cómo lo hicieron, para poderlo yo revisar también si es que es necesario, para ver si hay algún error, un resultado que no coincida, ver si hay algún error de conversión, nada más para avisarles, ¿no? Y que no se queden ustedes con esa duda. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces ahí. Y nos vamos ahora que dice, investiga el valor de la presión atmosférica en la Ciudad de México, anótala y haz la conversión de las unidades que indica la tabla. Entonces ahí tendríamos que hacer una investigación de la presión atmosférica en la Ciudad de México, y si ya la hicieron, o si no, yo encontré un valor en milímetros de mercurio que dice que es de 585. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo vio? Pero si no lo hicieron, no importa si lo pueden hacer después, Yo nada encontré más valídenlo para ver que el resultado sea el correcto. Entonces, si yo tengo 585 milímetros de mercurio en la Ciudad de México, porque estamos a una altitud diferente a la que tendríamos a nivel del mar, entonces ahí tenemos una presión atmosférica menor, porque cada vez que vamos subiendo con respecto al nivel del mar, pues la presión atmosférica va disminuyendo. Ahora, si yo quiero convertir esto a las unidades que me pide la tabla, pues aquí tendría que pasarlo primero a torricellis, a atmósferas, bueno, aquí tendría yo que en lugar de los 585, lo que también podemos encontrar en nuestra investigación es 58.5 centímetros de mercurio. Y ya como unidad de presión atmosférica lo tenemos que expresar en milímetros de mercurio. Entonces los 58.5 serían 585 milímetros. Y en torricellis, ¿cuántos valdría ese valor? Lo mismo exactamente, 585 torres. Ahora en atmósferas, otra vez mi regla de 3, 760 milímetros es igual a 101.325. Entonces ahora 585 es a X, entonces multiplico 585 por 101.325 y lo divido entre 760. Me tiene que dar una presión menor a los 101.325. ¿Alguien lo hizo ya? ¿Cuánto le dio? Creo que da 77.993.5. Perfecto, ahí está. Tiene que ser menor a los 100.000 pascales, por decir algo. Entonces sí está correcto, o sea, tenemos 77.000 nada más. Y esa sería nuestra conversión a atmósferas. Entonces ahora, si yo lo quiero poner, perdón, ahí lo puse en pascales, perdón, va acá, 77.993.5. Esos son pascales, pero ahora en atmósferas me tiene que dar menos de una atmósfera. Entonces hago ahí una atmósfera es igual a 760. ¿Cuánto? 0.769. 769, ¿así? Perfecto. Si es eso, pues sí, más o menos estaríamos ahí, porque en la tabla anterior, los 580 que hicimos, que se parecen mucho a los 585, me dio 0.76, entonces aquí me da 0.769, también pudiera ser un resultado correcto, ¿ok? Entonces ahí están todas las conversiones que podemos nosotros encontrar en las unidades de presión, en presión atmosférica, en pascales, en milímetros, en torricellis, en lo que me lo pregunten,
ya sé cómo responder, ¿ok? Y ahora seguimos, vamos a ver qué tanto más podemos hacer para pasar ya a los problemas. Me interesa también que veamos una buena cantidad de problemas porque pues ahí es donde vamos a tener a lo mejor que dedicarle un poquito más de tiempo. Escribe el principio de Pascal, su principal aplicación y 2 ejemplos más, por ejemplo. ¿Qué diría el principio de Pascal? La presión ejercida sobre un líquido contenido en un recipiente cerrado se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido con la misma magnitud. Perfecto. Ese sería el principio de Pascal. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación importante de ese principio? La prensa hidráulica. Exacto, la prensa hidráulica. Esa es la más conocida y en todos lados hablan de ella. Ok, ese sería su ejemplo importante. Ahora 2 ejemplos adicionales, podríamos decir, de ese principio. El gato hidráulico. El gato, muy bien. Otro más. ¿El qué? Ándele. Ok, tenemos la dirección hidráulica, el freno hidráulico, el gato, y bueno, hay otros más que habíamos presentado en la diapositiva. Si no la vimos, pues las palas mecánicas que utilizan para arreglar los caminos, para, no sé, aplanar una construcción y todo eso, pues también funcionan con la parte hidráulica. Hay algunas maquinarias que utilizan gases, pero son neumáticas, ya el término cambia, y serían, por ejemplo, en el caso de las pistolas que disparan como clavos o tornillos en el concreto para enterrarlos, y de ahí atornillar a lo mejor algún pilar de metal. Esas son neumáticas, pistolas neumáticas o rifles neumáticos, pero esos serían gases. Pero en el caso de la hidráulica sería una pistola hidráulica, que también las hay. ¿Ok? Bueno, entonces ahí están los principios, los ejemplos del principio de Pascal. Ahora dice, escribe el principio de Arquímedes y escribe su modelo matemático. Si ya habíamos hablado del principio de Arquímedes, pues ya lo conocemos, pero si no lo hemos visto, porque ya, por ejemplo, nos terminó la clase y ya no vimos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes habla de lo que los cuerpos sumergidos en los líquidos experimentan como fuerzas producidas por el mismo líquido en el que están sumergidos. Entonces, todos los cuerpos flotan, la mayoría de ellos, en el agua, por ejemplo. Pero ese hecho de que floten es porque el líquido experimenta o aplica una fuerza sobre la superficie de esos cuerpos para tratar de sacarlos de su interior. Si los cuerpos no tienen una densidad muy grande, si son de muy poca masa, por ejemplo el unicel, la madera y algunos otros líquidos menos densos que el agua, pues el agua los va a tener por arriba de ella. Habíamos hablado de una torre de densidades en el inicio del curso, y ahí poníamos agua, aceite, alcohol y no sé qué tanto más, y se iban acomodando, pero el agua quedaba en la parte de abajo. Entonces, en este caso, si yo tengo un metal, un cuerpo metálico, no sé, una tuerca, un tornillo, y lo coloco en el agua y en esa torre de densidad, va a pasar por el alcohol, por el aceite, por el agua, y va a llegar hasta el fondo del recipiente de esos 3 líquidos. Entonces, quiere decir que el tornillo es más denso que el agua, y entonces ahí estamos nosotros hablando del principio de Arquímedes. Dice, los cuerpos van a experimentar una fuerza de empuje, así le llaman, empuje, que va a ser producido por la cantidad de líquido que los cuerpos van a desplazar en ese volumen inicial que teníamos. Si vimos en la parte práctica, si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer mañana y vamos a hablar del principio de Arquímedes. Vamos a meter una figura de plastilina en agua para ver qué volumen tiene ese cuerpo. Y si yo tengo una probeta que tiene, no sé, 100 mililitros de agua, y al meter el cuerpo sube a 125, entonces quiere decir que 125 menos 100 me daría 25, que son pues los mililitros que corresponden al volumen de ese objeto. Entonces, ese volumen que desplaza el cuerpo al estar sumergido dentro de los líquidos, si yo lo pudiera cortar, ya que subió a 125, cortara yo los 25 con un cuchillo, me los llevara yo en un recipiente, en un vaso de precipitados, y los llevara yo a una balanza, el peso de ese líquido que desplazó el cuerpo es igual a la fuerza de empuje que el líquido ejerce sobre ese cuerpo. Y ese es el enunciado del principio de Arquímedes. Entonces diría, todo cuerpo sumergido en un líquido
experimenta una fuerza ascendente, que es la fuerza de empuje, cuyo valor es equivalente al peso del líquido desalojado. O sea, la masa que yo ya determiné en la balanza, lo multiplico por 9.8 y eso me da una fuerza. Esa sería la definición o el concepto del principio de Arquímedes. Y su modelo matemático para el principio de Arquímedes, pues me diría que el empuje, como una letra E mayúscula, sería el producto de la densidad de ese líquido, si es agua, si es aceite, el alcohol, lo que yo utilice para sumergir esos cuerpos. Entonces yo tendría que tomar la densidad de ese líquido, multiplicarla por el valor de G, que es la gravedad, y por el volumen de ese cuerpo al estar dentro del líquido. Si el cuerpo no está completamente dentro del líquido, como en el caso de los barcos, el barco está, pues, su mayor volumen por fuera y una parte del barco está dentro del líquido. Entonces únicamente tomaría el volumen sumergido de ese barco. Y ese sería el valor que tomaría como fuerza de empuje. ¿Sí? Si no está completamente dentro del líquido, si el cubo tiene 10 centímetros de lado, pues sería 10 por 10 por 10, serían 30 centímetros cúbicos. ¿Sí? 10 por 10 por 10, perdón, serían 10, 100, 1000 centímetros cúbicos, ¿sale? Pero si yo nada más tengo el cubo a la mitad, entonces yo tengo los 10 de abajo y los 10 de ancho, tengo 100, pero nada más tengo 5, entonces serían 500 centímetros cúbicos los que yo utilizaría en esa ecuación. Es el volumen del cuerpo que está dentro del líquido. Yo le pongo volumen sumergido, porque a veces está todo el cuerpo, pero a veces nada más está parte de ese cuerpo dentro del líquido. Y esa sería entonces la ecuación del modelo matemático que me pide esa pregunta, la pregunta 18. ¿Se entendió? Esto lo vamos a aplicar el día de mañana en la parte práctica para que ahí apliquemos y veamos todo este concepto. Le vamos a dar una introducción teórica mañana para que también la veamos así de manera muy, muy rápida en cuanto a ecuación, en cuanto a concepto y algunas figuritas por ahí que nos ayuden a entender ese principio de Arquímedes. ¿Sale? Luego dice la siguiente pregunta. Bueno, el modelo matemático, si quieren, lo vemos también mañana, ya se los anticipé, pero mañana también lo podríamos incluir para que pudiéramos contestar esa pregunta ya de manera adecuada. Luego dice, de acuerdo al principio de Arquímedes, se explica cuándo un cuerpo flota, cuándo se hunde o cuándo permanece en equilibrio, y cita un ejemplo de cada caso. Entonces ahí lo que tendríamos que comparar, como lo habíamos dicho, es que los cuerpos que no pueden meterse a los líquidos, pues van a estar flotando sobre ellos. Entonces el peso de los cuerpos es un vector hacia abajo que va a tratar de penetrar al líquido. Pero si el líquido tiene otra fuerza contraria, que es el empuje, pues comparando esos dos vectores, el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba, yo voy a determinar cuál de los dos predomina si el cuerpo está fuera del líquido. Entonces, si el cuerpo flota sobre el líquido, entonces quiere decir que el peso es muy pequeño y que el empuje es en valor mucho mayor que el peso. Pero si el cuerpo está dentro del líquido, parte sumergido y parte fuera del líquido, entonces ahí el peso del cuerpo y el empuje se equilibran, son iguales, de sentido contrario, y por eso el cuerpo puede flotar con una parte sumergida dentro del líquido. Y si por la otra, la tercera, el cuerpo se hunde en el líquido, pues quiere decir que el peso es muy grande comparado con el empuje, que sería muy chiquito, entonces por eso el cuerpo rebasa ese valor de la fuerza de empuje y se hunde dentro de los líquidos hasta el fondo. Y hay una pregunta que les hice a sus compañeros en esta parte el día de ayer, les dije, bueno, si ya vimos que el empuje tiene mucho que ver en este tema de Arquímedes, ¿cómo sería el empuje cuando el cuerpo está dentro del líquido, pero en la parte de arriba, o sea, está al nivel del líquido, y apenitas abajo del nivel, ahí está el cuerpo sumergido? ¿Cómo sería el empuje ahí? ¿Y cómo sería si el cuerpo está a la mitad de ese recipiente con el líquido? ¿Y cómo sería el empuje si el cuerpo ya llegó hasta el fondo del recipiente? ¿Cómo es el empuje en cada una de esas posiciones? Mayor, menor, ¿cómo se comportaría? El empuje aumenta entre más sumergido esté. Podría ser esa una respuesta. A ver, ¿quién más dice? No, yo no estoy de acuerdo con esa, para mí es esta otra. ¿Alguien más? Bueno, fíjense bien aquí en la respuesta que les voy a dar.
Lo que había dicho al principio de Arquímedes dice que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido que desalojó ese cuerpo al meterlo en el líquido. Si yo lo meto y está arriba, o lo meto y está en medio, o lo meto y está hasta abajo, el volumen ya creció. No va a aumentar más si lo meto hasta abajo, si lo dejo en medio, si lo dejo casi en la superficie. Va a ser el mismo volumen. Entonces el empuje va a ser el mismo en cualquiera de los puntos de ese líquido. Ya no importa si está arriba, si está en medio, si está hasta abajo. El empuje va a ser el mismo, porque es igual al peso del líquido que ya desalojó. Si desalojó 20 mililitros, pues lo multiplico en la balanza por 9.8, y si me da 100 newtons, pues ya tengo el 100 newtons, y va a ser 100 newtons arriba, en medio, hasta abajo, va a ser 100 newtons. No cambia. Esa sería una observación en esta parte de lo de Arquímedes, ¿ok? Vamos a dejarle ahorita de momento ahí, la otra parte, si quieren, la contestamos mañana, ya que hayamos hecho alguna actividad con este principio, y vamos a tocar los primeros problemas del problemario para que aprovechemos esta hora que nos queda para poder resolver a lo mejor una buena cantidad de ejercicios. Quisiera hacer por lo menos unos 6, 7, 8, si se pudiera, para que pudiéramos abarcar una buena pues parte de los temas que cubre cada problema. Entonces voy a dejar de compartir esta parte. Si quieren, mañana lo terminamos con lo que veamos de la práctica, para que también tengamos un poquito más de información y que podamos resolver a lo mejor alguna situación práctica. Déjenme compartirles ahora el problemario. A ver si es creo que sí. Sí, ahí está, es ¿sí se ve? Digo, ya lo resolvimos con los otros grupos, casi ya está muy avanzado, pero no está terminado. Entonces vamos a ver algunos, si quieren vamos a ver, no sé, de uno en uno, o bueno, ustedes viéndolos a ver cuáles llaman la atención. Podríamos empezar con el 3, por ejemplo, que es uno de los más interesantes en esta parte, porque nos habla de 3 líquidos diferentes. Por ejemplo, dice, una probeta de 80 centímetros de altura se llena con, inciso A, aceite, inciso B, agua, e inciso C, mercurio. ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo, o sea, en el fondo de la probeta? ¿Y cuál es la fuerza sobre esa misma base que tiene un radio interior? Acuérdense, la probeta es de vidrio y tiene un radio interior y un radio exterior, pero indistintamente pues es muy parecido, porque el vidrio a veces es muy delgado. Dice, es un radio interior de 1.5 centímetros. Nos dan las densidades del aceite, es de 0.91 por 10 a la 3, nos dan la densidad del mercurio, que es 13.6 por 10 a la 3, y ahí lo que faltó fue la densidad del agua, pero esa creo que ya la conocemos. Si la quisiéramos poner en exponente 3, sería 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Esas serían las 3 densidades. Entonces, si me piden calcular la presión hidrostática en cada una de esas probetas, pues lo que yo haría sería aplicar la ecuación de la presión hidrostática. Déjenme subir un poquito más ahí para que se vea. Entonces, ahí está. Para la primera sustancia, la presión hidrostática pues es la densidad del líquido por la gravedad y por la altura, o el nivel que tenga ese líquido dentro del recipiente. Entonces ahí ya tengo la densidad del aceite. El primer elemento es el aceite. Entonces la densidad es 0.91 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Lo multiplico por G, que ahí puse 9.8, pero sí habíamos acordado que íbamos a hacer el 9.81. Ustedes nada más lo agregan para que siempre trabajemos con los acuerdos que ya habíamos tenido para este valor. Entonces sería 9.8, y lo hice así para el otro grupo, porque lo dijeron, no, yo voy a trabajar con 9.8. Pues bueno, pues lo ponemos como 9.8, no cambia mucho el resultado, pero ahí está la posibilidad. ¿Ok? Y luego viene la altura. La probeta dice que tiene 80 centímetros de altura. Entonces la convierto a metros, y me queda, pues 80 entre 100, pues me daría 0.80 metros. Y haciendo la operación, ya tengo la presión hidrostática en pascales, que es de 7134.4. Luego viene la otra determinación, esa sería para el inciso A. Ahora viene la determinación para el inciso B, que es agua. Entonces ahora pongo la misma ecuación, pongo el valor de la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3, o puedo ponerle ahí 1000, como yo lo quiera poner, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por G otra vez, que es 9.8, y por los 0.80, que en todos los 3 determinaciones va a ser también del mismo valor, 0.80 metros. Y ahora la presión, como la del aceite y la del agua son muy parecidas, esta sería 910 y esta sería de 1000, pues los resultados también son muy parecidos en cuanto a la presión.
Esta me da un poquito mayor, 7.840 pascales. Ahora vamos con la del mercurio, que ese es el más denso porque su densidad dice que es 13.6 por 10 a la 3. Si lo pongo en una representación numérica, ya sin exponente, pues me quedaría como 3.600 kilogramos sobre metro cúbico. Es un líquido muy denso, muy pesado. Entonces ahí estaría la determinación. Ahora la densidad del líquido pues sería 13.6 por 10 a la 3, otra vez por 9.8 y por los 0.80, pues me daría una presión de 106.624 pascales. O sea que es una presión muy, muy grande. ¿Sí? Hay algunos recipientes que si son de vidrio muy delgado, cuando se les pone el mercurio cuando cae sobre el recipiente rompe la base del recipiente. Hace algunos años, cuando estaba pues, una temporada de lluvias allá en la escuela, en la vocacional, llovió muy fuerte ese día y las azoteas pues de arriba son como pues, unas alberquitas chiquitas que pues a veces no están diseñadas para tener agua, pero bueno, cuando hay mucha basura allá arriba, pues el agua se queda estancada en la azotea. Y la basurita que tiene la azotea, pues llevan unos como tubitos que van desde arriba hasta abajo para que el agua caiga y que no se inunde precisamente la azotea. Entonces, cuando hay basurita, hay hojas de los árboles y papeles y bueno, todo lo que ustedes se imaginen, ese tubito se tapa. Entonces, cuando vieron que pues alguien subió de las señoras del aseo, del personal de la limpieza, subió a la azotea por algún y dijo, oigan, aquí está inundado de agua. Entonces, si no la quitan, el agua se trasmina, empieza a caer en los salones, en los laboratorios de lo que haya en ese edificio, y pues a veces las cosas que tenemos ahí pues se echan a perder. Si tenemos, no sé, reactivos o algo, pues empiezan a contaminar y bueno, se echa a perder el material. Entonces hay que desalojar esa agua. Pero en ese momento, pues como ya la alberca era pues un poquito bastante grande, yo creo que eran por lo menos unos 20 o 30 centímetros de agua, entonces al señor que pues le dijeron, pues hay que destapar eso para que el agua se baje, ¿no? Entonces lo que hicieron fue quitarle la basurita y el chorro de agua que cayó de la azotea a la planta baja, porque el tubo viene a la planta baja y en la planta baja hace como un ángulo de 90 grados y ya cae hacia los jardines. Entonces, en ese golpe que dio el agua de 8 o de 9 metros de altura sobre el tubo, que es como de hierro, que ya está todo viejo y todo en la escuela, pues ya tiene como 50, 60 años de existir, pues ya el material ya no es tan resistente como cuando estaba nuevo. Entonces, la presión del agua cuando cayó rompió el tubo y se regó toda el agua en el salón. Era un laboratorio de inglés ahí en donde cayó. Todas las computadoras se mojaron y bueno, fue una inundación peor de lo que se había previsto porque pues, se mojó todo absolutamente. Era como una regadera que salía con el agua todo lo que daba en esa parte. Y eso es lo que causa precisamente la presión en una columna de agua, en una columna de líquido. Una presión bastante alta. Ahora vamos a calcular la fuerza. Dicen ahora, ya tenemos la presión, pues ahora calculan la fuerza que vamos a ejercer sobre esa base de la probeta. Con esa presión, pues aplicamos la fórmula de fuerza sobre área. Y de ahí despejo a la fuerza. Entonces me queda que al despejar la fuerza, pues me queda que el área que divide a la fuerza va a pasar multiplicando a la presión. Entonces me va a quedar que la fuerza es presión por área. Y ya tengo las tres presiones. Lo que me falta nada más es calcular el área. Me parece que no la puse por aquí, la calcularon los compañeros y me la dieron. A ver, háganla nada más. Si tiene un radio de 1.5 centímetros, lo paso a metros. 1.5 sería 0.015 al cuadrado por pi, y ya con eso tengo el valor del área que voy a utilizar en estas tres determinaciones. Me dieron que era 0.015 al cuadrado por pi, y no pusimos sí, pusimos el valor, perdón, aquí está. Es 7.068 por 10 a la menos 4. Nada más chequenlo para ver si está correcto, y eso por cada una de las presiones que obtuvimos, porque también el área no va a cambiar, la probeta sigue siendo la misma, entonces el área va a mantener un valor constante, y con la presión pues nos va a dar diferentes fuerzas. La primera fuerza es de 5.043 newton. La segunda fuerza con el agua es los 7.840 de la presión por el área, me da una fuerza de 5.541, no, de 5.541 newton.
Y la última, que es la más grande, que es la del mercurio, entonces sería la presión de 106.624 por el área de 7.068, por 10 a la menos 4, pues me da una fuerza de 75.361 newtons. Esa sería, pues, la fuerza en cada una de las presiones que acabamos de determinar. Y esa sería la solución del problema 3. Digo, lo hicimos porque este problema, pues, siempre viene en los exámenes a título, en los exámenes del tema, pero está muy sencillo, sé que no creo que tenga mucha dificultad, ¿ok? Luego vamos a buscar otro que tenga un poquito más de dificultad. Por aquí había visto uno, el 5. Digo, los otros también están un poquito de pensar, pero ahorita los vamos a ir resolviendo conforme vamos avanzando. Dice, un tubo en U, o sea, como un manómetro para medir la presión manométrica, un tubo en U que tiene líquido. Cuando los tubos están huecos, están abiertos, pues la presión es la misma y entonces el nivel de líquido tiene la misma altura en cada una de las partes de ese manómetro. Entonces dice, en un tubo en U de un manómetro está conteniendo agua en un lado y aceite en el otro. La altura del aceite es de 62 centímetros y equilibra a la columna de agua en el otro lado, cuya altura es de 54 centímetros. ¿Cuál es la densidad del aceite? Entonces, si el manómetro tiene dos presiones, una del otro lado y está en equilibrio, pues quiere decir que la presión en cada tubo es la misma, o sea, tiene el mismo valor. Entonces, si yo parto de esa consideración, pues yo puedo calcular la primera presión con cualquiera de los dos que me dan. Y si me dan la densidad del agua, o si la conozco, pues calculo entonces la presión con el agua, que va a ser la misma para la presión con el aceite. Se puede hacer de dos formas. Haciendo la igualdad de las presiones, por ejemplo, la presión del agua es la densidad del agua por la gravedad y por la altura de esa columna de agua. Puedo calcular esa presión, o la puedo igualar con la otra presión, que es la del aceite. Entonces, la presión del aceite, la presión 2, sería la densidad del aceite por la gravedad y por la altura de esa columna de aceite. Yo lo hice con la presión primero, calculé una presión y luego la sustituí en la otra, como es igual, y de ahí despejé la densidad del aceite. Pero la puedo hacer en un solo trancazo, despejando, igualando las dos presiones y de ahí despejando la densidad del aceite. Como a ustedes se les haga más fácil. Aquí está el procedimiento. Entonces, calculo la presión hidrostática utilizando el agua, que es 1 por 10 a la 3, por la gravedad de 9.8 y por la altura que tiene la columna de agua, que es de 54 centímetros, porque la del aceite es 62. Entonces utilizo los 54, lo convierto a metros y eso me da una presión de 5.292 pascales. Pero como esa presión del agua es la misma que la presión del aceite, entonces aquí le pongo la presión del agua es igual a la presión hidrostática del aceite, y esto es de 5.292 pascales. Entonces, esa presión debe de ser igual a la densidad del aceite por la gravedad y por la altura que tiene esa columna de aceite. Entonces, si me piden a mí la densidad del aceite, pues ya tengo todos los datos, despejo la densidad del aceite y me queda la presión, que era de 5.292 pascales, dividido entre la gravedad por la altura del aceite. Y la altura del aceite es de 62 centímetros. Entonces, en metros, pues sería 0.62. Entonces, haciendo la operación, pues me queda 5.292 entre 6.076. Y el resultado para la densidad del aceite, pues me da 870.96. Y nada más como referencia, el aceite es menos denso que el agua, entonces tendría que tener una densidad menor a los 1000, que es la densidad conocida para el agua. Entonces, nada más como referencia, si a mí me da 800, 600, 900, pues el resultado es correcto, porque depende de los datos que me dé el problema, de las alturas, y a veces me va a dar un poquito más elevada esta densidad, pero de todas maneras el resultado es correcto. Mientras sea menor que 1000, nuestro procedimiento está bien aplicado. Vamos a ver este otro lado. Oiga, profe. Ajá. Si yo lo dejé sobre gramos sobre centímetro cúbico, ¿lo convierto a kilogramos sobre metro cúbico o lo puedo dejar así? No, tienes que convertirlo porque la gravedad pues, viene en metros sobre segundo. Vale. O sea, no puedo combinar las de centímetro, las de gramo con esa otra unidad y me va a dar un valor diferente.
Ese sería el problema. O sea, en lugar de utilizar los 1000, si utilizo la densidad del agua en gramos, me daría 1. Ajá, es que yo lo hice por igualación, pero no Bueno, y convertí. entonces sí, porque ya las unidades las voy a eliminar. Ajá, Las sí, se unidades eliminaron de las uno con unidades. la otra van a ser iguales. Inclusive los centímetros de la altura de uno contra los centímetros de la otra, pues también se van a eliminar los centímetros. Si es ese, sí. Pero si Ok. lo haces como lo hice yo, de que hice primero todas las unidades para calcular una presión, ahí sí tendría que tener las mismas unidades para lo que maneja el sistema internacional. Pero si es Ah, por ok. igualación, pues él decía que se puede hacer de las dos formas. Y ahí pues ya estarían las unidades eliminándose una con la otra, en gramos sobre gramo, ¿sí? Y los Ajá. cúbicos también. Inclusive los centímetros de las alturas también se pueden eliminar utilizando esa igualdad. También, perfecto, ahí está. El resultado tiene que ser el mismo, ahí sí no hay duda. ¿Sí, cuánto te dio? Me dio 0.87, bueno, 0.870 gramos sobre centímetros cúbicos, pero ya convertido Sí está bien, me da porque eso aquí que tiene yo ahí. lo puse en kilogramos. Acuérdense, si yo tengo 1 gramo sobre centímetro cúbico y lo quiero convertir a kilogramos, pues nada más lo multiplico por 1000. O sea, ya tengo 1000 en lugar de 1. Pero si ahora tengo los 1000, aquí como en este ejemplo, tengo los 870.96 y están en kilogramos sobre metro cúbico, y yo lo quiero dejar en gramos sobre centímetro cúbico, ahora lo divido entre 1000, como dices tú, y te quedaría 0.870 como resultado, pero las unidades serían gramos sobre centímetro cúbico. Sí, también es válido, o sea, lo que importa es poner las unidades de lo que ustedes estén trabajando, porque si me ponen nada más el número, pues yo voy a suponer que lo hicieron en kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces ahí a lo mejor podría yo calificar mal ese resultado. Pero ustedes me ponen las unidades, ya se me pasaría, estaría yo muy entretenido en otra cosa que no me diera cuenta con eso y el resultado es correcto, o sea, no hay ninguna equivocación. ¿Sale? Se puede hacer de las dos formas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más lo hizo? Este otro también, aunque no está muy relacionado, déjenme ver el 6 que dice. Bueno, está medio rarito ahí este problema, pero bueno, vamos a hacerlo el 6 y hacemos el 7, que es el del fusil, que ahí tenemos que aplicar ecuaciones de física 1 para la velocidad con que sale el proyectil, la aceleración y todo lo que me pide el problema 7. Dice el problema 6. Suponga que una persona puede reducir la presión en sus pulmones hasta menos 80 milímetros de mercurio. O sea, ¿cómo lo reduzco? Una de dos es que yo pueda aspirar aire para que la presión aumente por el tamaño de mis pulmones, o que sople y que me quede sin aire en los pulmones para que la presión sea más pequeña. Si eso pudiera darse como ejemplo, ahí me estarían dando la indicación de cuánto queda de presión en mis pulmones, ya es casi sin aire, y es menos 80 milímetros de mercurio, como si lo midiera con un manómetro o con un barómetro en todo caso, para ver esta presión que tengo dentro de los pulmones. Entonces, ¿a qué altura puede ser aspirada el agua en un popote? ¿Y a qué altura puedo aspirar ginebra? Bueno, no lo hagan ustedes porque la ginebra es dañina, no la vayan a tomársela, entonces nada más sería como menciona aquí de la diferencia más que nada en densidades, agua y ginebra. Y la densidad de la ginebra pues es de 920. Otra vez no me dan la densidad del agua, porque ya supuestamente ya la conozco. Y si me dan kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del agua, para ahorita recalcar lo que decía su compañero, va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico, para que estén ahora sí en la misma unidad. Si a mí me dieran gramos, pues también puedo manejarla también a la densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ahí hago mi equivalencia, como me dan milímetros de mercurio, como lo hicimos en las tablas de hace un momento, pues hago la equivalencia. Los milímetros de mercurio, como una regla de 3, pues irían abajo para eliminar a los milímetros de mercurio que tengo aquí. O sea, multiplicaría los 80 o los menos 80 por el valor en pascales que tiene la atmósfera, y entonces lo dividiría entre 760 milímetros de mercurio, que es como la regla de 3 que estábamos practicando hace rato. Y ahora, con este valor, pues me debe dar una presión menor a los 101.300 y me da 10.663.15 pascales. Esa sería la presión que voy a tomar como referencia
para calcular la altura ahora que tiene el líquido o que puedo hacer que ese líquido suba en el popote que menciona el ejercicio. Entonces ahora si tengo la presión de 10.663, pues despejo a la altura y me queda que la altura va a ser presión entre lo que está multiplicando la altura, que es la densidad por la gravedad. Pues la presión que ya tengo de 10.663, ¿sí? Aquí le puse por 10 a la 3, también la puedo poner así. Alguien me lo dictó, yo creo, porque yo no la puse así, pero bueno, ahí está. Cualquiera de los dos valores está bien. Aquí está sin exponente y aquí le pusieron un exponente. Entonces sería, recorro el punto 1, 2 y 3, me da 10.663 por 10 a la 3, que otra vez si lo multiplico me da los de 1.663 pascales, y lo divido entre la densidad del agua, que es 1.000 en kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son metros sobre segundo. Sí, segundo cuadrado. Entonces ahora me da que la altura para el agua, cuando aplico esa presión, como si fuera un popote, yo lo succiono. Si yo me parara en alguno de los pisos de los edificios allá en la escuela, pues podría poner una botella de refresco o una lata de refresco de la que ustedes prefieran y ponerle un popote que vaya subiendo en tamaño hasta los pisos y ver hasta qué piso puedo yo aspirar ese líquido. Dice la teoría que yo, en el caso de los altos niveles como la Ciudad de México, la altura a la que puedo aspirar el líquido sería como de 7.33 metros, nada más. De que si yo me subo a 8 metros, por más que yo aspire, no voy a lograr que ese líquido suba hasta donde yo estoy, porque la gravedad y todo lo que le afecta, nada más lo dejaría subir hasta 7.33 metros. ¿Sale? Si me voy a nivel del mar, pues ahí la altura, en el caso del líquido, subiría a 10.33 metros, o sea, sería mucho más altura la que yo podría lograr, pero a nivel del mar. Entonces aquí la altura que me tiene que dar menor a los 7.33. Entonces aquí está el resultado y me dice que es 1.088 metros. Es para el agua. Y ahora como la ginebra tiene una densidad menor, una densidad más pequeña, pues la altura también tiene que ser un poquito diferente a la anterior. Si entre menos denso, pues ya no me cuesta mucho trabajo hacer que suba y subiría un poquito más allá de lo que subió el agua. Entonces aquí la altura, pues otra vez la misma ecuación, pero ahora con la densidad de la ginebra, que es 920, pues ahora me da un resultado de 1.182 metros. O sea, subió como 10 centímetros más que comparada con el agua. Este es un caso así medio un poquito raro, pero bueno, también se puede aplicar. Y ahora el que les decía, para aplicar lo que pues puede ser que, como si fuera un problema al azar, pudiéramos elegir este problema para un examen, pues ahí tendríamos que aplicar las fórmulas que conocimos en Física 1. Dice, un fusil dispara un proyectil de 120 gramos, o sea, una pequeña posta, una pequeña bala que tenga esa masa tan chiquita, 120 gramos. Pero el cañón tiene 1 centímetro de diámetro, es como un tubo por el que tiene que recorrer la bala para que salga con una determinada velocidad. Entonces, esa distancia recorrida, pues me va a dar precisamente esa velocidad de salida. Y ahora dice, la longitud del tubo es de 1.2 metros, o sea, el cañón de ese fusil o de ese rifle. Dice, y el tiempo que tarda en salir es de 0.02 segundos. Calcula la aceleración del proyectil, la fuerza que actúa sobre el proyectil, la presión que
Bueno, continuamos, creo que ya estamos casi todos. Vamos a revisar estos problemas. Me gustaría que estén todos para que vayamos explicando y que pues a la mera hora no tengan dudas, o si las tienen, pues las podamos explicar aquí mismo, ¿ok? Entonces estábamos hablando del fusil y nos pide determinar pues la aceleración, la fuerza, la presión, y creo que son esas tres preguntas las que nos hace el problema. Entonces, si se acuerdan de Física 1, cuando yo tengo un recorrido horizontal y quiero saber, no sé, la velocidad o la aceleración, pues yo puedo utilizar alguna expresión donde hable precisamente de la velocidad inicial, que dentro del cañón, pues la velocidad inicial de la posta o de la bala es 0, porque de ahí va a empezar a aumentar su velocidad hasta que sale. Entonces aquí yo utilicé una ecuación que dice que el desplazamiento S es igual a la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como me dan el tiempo, que es 0.02 segundos, y la velocidad inicial es 0, entonces yo puedo utilizar esta para calcular la aceleración. Entonces me quedaría despejando de aquí, si esta parte de aquí de la velocidad por tiempo es 0, pues me queda 1.2 metros, que es el valor del recorrido de S, el desplazamiento horizontal. 0 es el valor de la velocidad inicial, y me queda un medio de la aceleración por el tiempo, que es 0.02 al cuadrado. Entonces de ahí despejo a la aceleración. Entonces, como este 0, pues multiplico el denominador, lo que divide a la aceleración, es este 2, lo multiplico por el 1.2 metros, que está del otro lado del igual, y me quedaría 2 por 1.2, y lo que está ahí multiplicando a la aceleración, pues va a pasar dividiendo. El 0.02 al cuadrado me da 0.0004, entonces ya me queda una operación pues más fácil de realizar. Me queda 2 por 1.2, me daría 2.4 entre 0.004, pues me da una aceleración de 6.000 metros sobre segundo. Y son los resultados que pues para este problema pues nos da este ejercicio ya para guiarnos en el resultado que estamos obteniendo. Entonces ahí está, la aceleración es de 6.000, pues sí coincide con nuestro resultado. Luego dice, calcula la fuerza que actúa sobre este proyectil. Si hablamos nosotros de la fuerza y tenemos aceleración, pues recordamos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Y me dan la masa del proyectil, nada más que me la dan en gramos, nada más la tengo que pasar a kilogramos y multiplicarla por la aceleración que ya determiné. Entonces la fuerza igual a masa por aceleración, los 120 gramos entre 1000, pues me darían 120 kilogramos. Multiplicados por la aceleración, aquí me faltó un paréntesis, que serían 6.000, pues ya me da el producto, un resultado de 720 newtons, que es el resultado también que coincide con el que nos da el ejercicio. Y luego dice la presión que ejercen los gases de la pólvora en la base del proyectil. Si es una bala, la bala lleva una como capuchoncito encima del casquillo, que es como de cobre o metálico. Ahí llevan la bala en la parte de arriba y lo demás va lleno de pólvora. Entonces, cuando yo le pego a ese casquillo en el rifle, le pega con una parte metálica y el impacto es tan fuerte que se calienta. Por el impacto, la pólvora explota y cuando explota, expulsa la partecita de adelante. Entonces, ahí la presión que yo voy a calcular de esos componentes que tiene la pólvora, pues básicamente me daría la aplicación de la fórmula. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Ya tengo la fuerza. Ahora lo que me falta nada más es el área de esa bala, lo que es el cañón, porque la bala va a salir exactamente por el cañón, entonces tiene que tener la misma área que la bala, o el cañón y la bala deben tener un área igual. Entonces calculo el área porque me dan ahí el valor del diámetro. Dice que el proyectil tiene 1 centímetro de diámetro. Entonces cuando yo calculo el área, pues puedo utilizar el diámetro directamente, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero ahí el diámetro me lo dan en centímetros, tengo que pasarlo a metros, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por pi, dividirlo entre 4, entonces sería 0.01, 1 centímetro sería 1 entre 100, entonces sería 0.01 al cuadrado por pi entre 4, eso me daría el valor del área. Y entonces aquí me da un resultado de 7.8539 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y con la fuerza que ya calculábamos en el inciso B, pues 720 entre esa área, pues me da una presión bastante grande, que es 9.167.324
0.72 pascales. Por eso es que las balas a veces pues hasta nos pasan por el medio del cuerpo, si nos disparan a nosotros, a veces la bala pasa por nuestro cuerpo, por esa gran presión que lleva. Es una presión muy grande, o puede atravesar a lo mejor hasta una pared, un vidrio o algo, puede pasar por ahí, por esa presión tan grande que manejan. ¿Ok? Ese sería el problema 7. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, vamos a buscar otro, a lo mejor un poquito más. Profe, tengo una duda. Ajá, dime. Del problema 8, ese rato lo estaba analizando. ¿Qué A pasó? ver, vamos a ver el 8. Que bueno, así ya me gustaría irnos sobre alguno en particular. Dice, ok, vamos a ver lo que dice compañero. El problema 8, la presión absoluta de un recipiente a presión es de 1.6 atmósferas. Si su manómetro indica 0.08 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿cuál es la presión atmosférica del lugar donde se encuentra ese valor, pero también en kilogramos sobre metro cuadrado? Entonces ahí tendría yo que hacer una conversión de unidades para que pueda yo tener el resultado en esas unidades que me pide el problema. Entonces, en primera instancia, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión del recipiente. ¿Sí se entiende esa parte? Porque aquí me dan la presión del recipiente, del manómetro. Acuérdense, el manómetro me sirve para medir presiones dentro de los recipientes que tienen gases principalmente almacenados. El tanque de el tanque de oxígeno, o el tanque de gas en la casa, o de ese tipo. Llevan unos indicadores como agujitas que me miden la presión en su interior. Entonces ahí tengo la expresión, la presión absoluta igual a la suma de estas dos. Entonces, por lo tanto, si me piden a mí la presión atmosférica, pues la despejo. La presión atmosférica es la presión absoluta menos la presión del recipiente, la presión manométrica. Y ahora, si me dicen que la presión absoluta es de 1.6 atmósferas, pues la convierto a pascales para ver las unidades más o menos que me pide el problema, porque el newton sobre metro cuadrado, pues puede ser convertido. El newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, de ahí podría sacar la unidad de kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, la presión en atmósferas la tengo que pasar a pascales. Y hago mi conversión. Otra vez, 1.6 atmósferas, pues sería por arriba de una sola, que me da los 101.300. Entonces, me debe dar un poquito más de ese valor, porque tengo 1.6 atmósferas. Entonces, si hago la operación, pues multiplico 1.6 por el 101.325 o el punto, o 101.300, y esto entre 1, que es la unidad en atmósferas, entonces me daría un resultado de 162.080 newtons sobre metro cuadrado, o pascales. Entonces ya no son 101.000, ahora son 162.080. Entonces sí estoy más o menos en lo correcto, en mi determinación. Luego que ya tengo el resultado en newtons sobre metro cuadrado, que esa es la presión absoluta, pues tengo que calcular, en este caso, pues su equivalente en kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces ahora, si yo tengo la presión en newton sobre metro cuadrado, fíjense, aquí sería, si tengo 162.080, el newton sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado, pero esto a su vez está dividido entre metro cuadrado. Entonces me quedaría kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado. Esa sería pues, una forma para tratar de expresar el resultado en la unidad que me piden. ¿Qué pasa si yo elimino ese metro sobre segundo cuadrado para que me quede kilogramos sobre metro cuadrado? Entonces tendría que dividir entre un valor que tenga esas unidades, y en el caso de la presión, pues ese sería el peso. Entonces el peso pues está relacionando a la masa con la gravedad. Entonces ahí, para que deje yo el kilogramo como masa, pues tendría que dividirlo entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa es el despeje, me daría W sobre G. Entonces la G es 9.8, entonces utilizo esa conversión para eliminar pues, las unidades que tiene normalmente el newton, y que nada más me quede el kilogramo sobre metro cuadrado. El metro sobre segundo cuadrado de arriba se elimina con el metro sobre segundo cuadrado de abajo. Y entonces ahora, al hacer la operación, pues me quedan 16.538.77 kilogramos sobre metro cuadrado. Pero a ese se le restaría el 0.8, ¿no?
Todavía me falta, exactamente, no lo terminaron estos chavos y sí, nos quedamos ahí. Este es únicamente el valor de la presión absoluta. Y ahora para hacer la determinación, pues tendría que restarle el otro de 0.8 kilogramos sobre metro cuadrado, que también ya está en la misma unidad. Entonces me quedaría, ¿cuánto te daría? Pues casi lo mismo, ¿no? Serían 97. 537.97. Exactamente, es lo que faltó aquí. Déjame anotar el resultado aquí para que no se me pase con el otro grupo, porque todavía tengo otro grupo al rato. Y tú te diste cuenta, pero a lo mejor algunos ni cuenta se dan y dejan el resultado así como está, y está incompleto. Ahí está. Entonces ahí sería, este valor lo voy a copiar aquí. Lo voy a pegar aquí. Y le voy a restar el 0.8, que sería el de la presión manométrica. Menos 0.8 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está, metro cuadrado, perdón. Aquí serían kilogramos, déjenme poner una fracción para que me queden las unidades en la misma posición que las otras. Y aquí sería entonces kilogramos sobre metro cuadrado. Ok. Y ahí estaría. Ahora sí, dime tu resultado. Sí, deme un segundo. A 16.537.97. 37.97. Ok, y ahí también me quedarían otra vez las unidades de kilogramos sobre metro cuadrado, que es lo que me pide el problema. Aquí nomás le agregamos las unidades y ya está terminado. Me faltó esa parte con el otro grupo, no nos dimos cuenta, yo tampoco me había fijado. Pero qué bueno que me hiciste la observación, ahora sí ya está completo. Ahí nomás estaba la presión absoluta. Ok, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que veamos más? Porque hay problemas de todos colores y sabores, entonces para que ustedes los vayan revisando, vamos a ver aquí algo de prensa hidráulica y luego de Arquímedes para tener algo que, pues, tener como referencia para mañana, porque es lo que vamos a hacer en la práctica. Digo que ahí podemos ver otros problemas previos a la actividad porque es muy cortita y poder avanzar en el problemario para tener la mayor cantidad de problemas resueltos. Entonces, déjenme a ver qué más hay. Este de prensa, estaría bien que lo resolviéramos, el 10. Dice, calcular el diámetro que debe tener una prensa hidráulica en el émbolo mayor. Acuérdense, la prensa tiene dos émbolos de diámetros diferentes. ¿Sí? Un diámetro es más pequeño, el otro es más grande, y están unidos uno con la otro por algún tubo, por alguna conexión para que el líquido pase de un recipiente al otro. Entonces, si esos recipientes fueran jeringas, cuando yo presione la jeringa menor con una fuerza pequeña, el líquido va a hacer que la jeringa grande se eleve y que pueda levantar objetos más pesados. Si lo hago al revés, yo muevo el émbolo mayor, pues me va a costar mucho trabajo empujarlo en primera porque necesito una fuerza mayor para que se mueva una partecita muy pequeña que sería la fuerza menor. Entonces, generalmente se aplica al revés, se mueve el émbolo menor para que yo pueda levantar objetos más pesados que la fuerza que pues yo estoy ejerciendo, que estoy aplicando. Entonces aquí está ese ejemplo. Dice, calcular el diámetro que debe tener una prensa hidráulica en el émbolo mayor para obtener una fuerza de 20.000 newtons en ese émbolo. Cuando en el émbolo menor, o sea, el más chiquito, el más delgado, hay un diámetro de 1 metro y se le aplica únicamente una fuerza de 1.000 newtons. Fíjese, con 1.000 quiero levantar 20.000 newtons y nada más con un cambio de dimensiones en el área o en el diámetro de esos émbolos. Entonces la ecuación que también habíamos visto para la prensa hidráulica, pues decía que la presión 1 era fuerza 1 sobre área 1 y la presión 2 en el otro émbolo era fuerza 2 sobre área 2.
Pero como la presión con el principio de Pascal dice que es la misma, que tiene el mismo valor, entonces igualo las ecuaciones y me queda fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Y ahí me piden cuál es el diámetro del émbolo menor. Entonces despejo el área 1 o el área 2, según lo que yo vaya a utilizar en este. Dice, ¿cuál es el diámetro que debe tener una presa hidráulica en el émbolo mayor? Entonces sería el área 2 lo que voy a despejar. Y me quedaría el despeje, pues esta A2 pasa a donde está F1 y A1 pasa multiplicando a F2. Entonces me queda ahora despejando a el área 2, pues me quedaría F2 sobre F1 por el área, le puse área 2, aquí es área 1, perdón, aquí en el este de aquí es área 1. Y ahí está, que es la que pasa multiplicando a este otro lado. Y ahora, pues en este caso, como me piden los diámetros, pues yo puedo utilizar dentro de la ecuación de las áreas, la ecuación que determinaría su valor, o sea, pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, y en el otro lado, pues pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4. Perdón, para que me dé directamente la expresión para el diámetro. Entonces, si hago eso, el área 2, que sería pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, sería igual a la relación de fuerzas multiplicadas por el área 1, donde ya el área 1 estaría como pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Entonces ya de ahí elimino pi, elimino el denominador 4, y me queda que el diámetro 2 al cuadrado es igual a la fuerza 2 sobre la fuerza 1 por diámetro 1 al cuadrado. Ya únicamente aparecerían los diámetros. Y por aquí debe de estar ya la parte final. Entonces, cuando yo hablo del diámetro, pues le tengo que sacar raíz cuadrada a este diámetro 2 al cuadrado, pero si le saco raíz a esta parte de la igualdad, pues le tengo que sacar también raíz cuadrada a la parte que está del lado contrario. Entonces me quedaría la raíz de d cuadrada, pues me da d2 solito, pero me queda la raíz de la fuerza 2 entre la fuerza 1 por el diámetro 1 al cuadrado. Y como la fuerza 2, que me menciona el problema, es de 20,000, y el diámetro 1 es de 1 metro, entonces me queda 20,000 por 1 al cuadrado. Ya no le puse el cuadrado, pero sí mejor hay que ponérselo para que no se les vaya a olvidar. Ya en algún problema diferente le voy a poner esto que es al cuadrado, porque si es 1, pues no pasa nada, pero si es otro valor, pues tengo que hacer primero el cuadrado y después hacer la multiplicación. Entonces 1 por 1 es 1, por 20,000, pues me da 20,000. Entre 1,000, pues me da 20, entonces la raíz de 20 me da 4.47 metros. Entonces, si el émbolo pequeño tiene 1 metro, el otro debe de ser mucho más grande para que pueda yo levantar esa fuerza también más grande. Y entonces ahí el diámetro de 1 se va a 4.47 metros. Ese sería el resultado de estos problemas en el caso de la prensa hidráulica. ¿Dudas? Profe, Ajá. yo me trabé. ¿De dónde sacó la raíz? Del d cuadrada. Este de aquí, que dice pi por diámetro 2 al cuadrado, sobre 4, eliminé el pi con el pi del otro lado, y el 4 también. Entonces me queda d2 al cuadrado igual a f2 sobre f1 por d1 al cuadrado. Entonces cuando le saco raíz a este, al d2, le tengo que sacar raíz al del otro lado, a todo lo que está del otro lado del igual. Entonces ya la raíz cuadrada de d2 al cuadrado, pues me da d2 solito. Vale, Y ya sí. en el otro O caso, sea pues que me este queda cuadrado no indicado. solamente es de la D, sino que es de todo. Ajá, exacto. Aquí puedo haber calculado el área y le saco otra vez el área primero. Si quiero hacerlo así como dice la ecuación, pues entonces calculo el área de esta relación. No utilizo el pi por diámetro al cuadrado aquí. Lo voy a calcular nada más en el área 1 para calcular el valor de A1 y luego multiplicarlo por la F2 entre la F1, y ya que tenga yo el área 2, entonces ahí despejo el diámetro 2. El área 2 sería pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, y ya con el resultado del área, pues despejo ahora el diámetro 2 al cuadrado, que sería 4 veces el área entre pi y raíz cuadrada para que me dé el diámetro solito. ¿Sí se entiende o lo hacemos aquí gráficamente? Lo Sí, escribimos. profe. Déjeme hacerlo aquí. Entonces aquí voy a calcular el área. En esta parte ya la tengo. Pero aquí el área 2.
si me diera, no sé, un valor, el que sea, voy a poner aquí 25. Como resultado, entonces ahora me voy a la ecuación del área 2, que sería pi por diámetro cuadrado 2 o diámetro 2 al cuadrado. Voy a ponerlo en mayúscula para que sea un diámetro diferente al otro. El diámetro 2 al cuadrado. Uy, parece 1, pero es 2. Sobre 4. Ese sería el resultado. Y entonces de ese resultado yo voy a calcular ahora mi diámetro. Entonces ahora mi diámetro 2 al cuadrado sería igual a 4 veces el área. Aunque ahorita no le ponga el valor, le voy a poner 4a. Y lo que está dividiendo al diámetro, lo que está multiplicando al diámetro, que sería pi, pasaría dividiendo. Ese sería mi despeje. Y ahora si le saco raíz a este, le saco raíz a este otro. Entonces el d cuadrada, ¿sí? Me quedaría como d solita. Y la otra, pues ya tendría que tener los valores, pero la raíz pues se mantiene. Ya sería, si es 25, pues me daría 4 por 25 entre pi. Nada más como ejemplo del dato del área. Y aquí tendría yo sobre pi. Y eso me daría ahora mi diámetro 2. Entonces aquí lo puse así porque a lo mejor en algunos momentos va a ser mucho más fácil ponerlo así para no hacer toda la operación. Pero a veces si me piden el área, pues sí, no me va a quedar otra más que aplicar la fórmula, calcular el área por separado, luego incluir en la fórmula, calcular el otra área y ya de ahí pues, sacar lo que me pida el problema. Pero esta sería la explicación de este procedimiento. Por eso me queda aquí, en esta parte de acá, de 2, como la raíz de lo que tenía yo del despeje, ¿sí? De los valores de F2 sobre F1 por diámetro 1 al cuadrado. Porque esta D al cuadrado, pues para poder sacar su valor le tengo que sacar raíz. Si este fuera el resultado de D cuadrada, fuera 25, entonces la raíz de 25 me daría un diámetro de 5. La raíz de 25, la raíz de D cuadrada me da D solita. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Digo, es una manera de resolverlo. Vamos a tratar de pues, irlos variando para que en un caso apliquemos una, en otro caso apliquemos otra y que pues de cualquier forma, cuando yo la quiera aplicar, pues que ya yo elija el proceso que yo quiera realizar, una forma o la otra que podemos nosotros utilizar. ¿Sale? Vamos a ver por acá si hay algún otro de prensa hidráulica. Bueno, aquí está uno completo. Vamos a hacer el 12 para que vean la otra parte. Dice, calcular la fuerza que se aplica en el émbolo menor. Ahora me lo piden en la entrada. Sí, en la P1 o F1 sobre área 1. Dice, de una prensa hidráulica que tiene un diámetro de 10 centímetros. ¿Sí? Dice, si en el émbolo mayor con un diámetro de 32 se produce una fuerza de 21,000 newtons. Entonces ahora me piden la fuerza de entrada y me dan los diámetros. Yo pude haber utilizado el procedimiento del problema que acabamos de terminar, pero aquí lo hice ya completo. Entonces la ecuación me diría fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Si me piden a la fuerza 1, entonces despejo y me queda el área 1, pasa multiplicando sobre área 2 multiplicados por la fuerza 2. Entonces aquí puedo utilizar otra vez el pi por diámetro cuadrado sobre 4, el pi por diámetro cuadrado sobre 4, pero para variarle un poquito y hacerla de la otra forma, con el otro procedimiento, pues ahora calculo las áreas. El área 1, que tiene un diámetro de 10 centímetros y el otro de 32, pues me daría la primera, 10 al cuadrado por pi entre 4, pues me daría que el área 1 es de 78.53, vamos a decir, que aparecen todos los dos decimales, pero vamos a ponerlo como referencia nada más. Y luego calculo el área 2. Otra vez el diámetro 2 al cuadrado, que es de 32, por pi entre 4, pues ahora me da un área mucho más grande. 78 en la primera, perdón, y 804.24 en la segunda. Es una área mucho más grande. Y luego ya sustituyendo las áreas en la ecuación, pues me queda que el área 1, ¿sí? En este caso, por la fuerza 2, pues me daría 200 centímetros cuadrados
En este caso, ¿qué hice? No, lo hice mal aquí. ¿Lo quieren hacer, por favor? Hagan la operación de 78.5398 entre el área 2, que es 804.24. Déjenme corregir esto. Aquí lo puse en centímetros cuadrados, entonces nada más hacer la conversión si quieren, si no las unidades, al hacer la división, se eliminan. Centímetro cuadrado entre centímetro cuadrado se eliminan. No, es que aquí puse los datos de los radios, no sé por qué. 78.539. Vamos a ponerle 3 decimales. Y abajo sería 804.24. 24.7. A ver si va a cambiar el resultado completamente. ¿Cuánto les da? Ay, perdón, aquí puse también la fuerza mal. Ajá, son 21,000, ¿no? 21,000, sí, sí, no sé qué estaba pensando. Es que se confundió con el 11 de arriba, profe. Sí, es que luego como los hago al mismo tiempo, a veces copio la fórmula de arriba y la pongo abajo, pero no le cambio los datos y se me pasa. Pensando en que ya lo hice, lo tomo mal. 21,000, sí, eso. Ahí está. Entonces ahora sí, es que tomé los datos de arriba, así como está, lo copié y así lo dejé. No lo convertí. Ahora sí, ¿qué valor les da? A ver si coincidimos, 2050.76. Bueno, sí lo había hecho, en la parte de abajo está el resultado y sí coincide, pero bueno, no sé qué hice arriba. Ay. Sí, en el de abajo sí es Sí, 804.24. Bueno, 7. sí, está bien. Entonces, esa es la aplicación nada más de que revisen ustedes mis resultados, porque luego como voy copiando las fórmulas, a veces no las corrijo, no las actualizo con los datos que menciona el otro programa y le dejo los datos anteriores, aunque el resultado a veces está bien, pero sí el procedimiento está medio raro. Entonces ahí está ya corregido y aquí estaría entonces nuestro resultado ya correcto. 2050.7, póngale. Ya si les da 6 o 8 o algún otro decimal, pues sería también correcto. ¿Ok? ¿Qué más vemos? Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver uno de Arquímedes para mañana. Dice... Es que estaba haciendo el otro y está muy extenso el problema número 15. Ese si quieren lo explicamos mañana. Es una sortija de oro con un diamante, pesa 0.12 newtons en el aire y 0.10 newtons en el agua. Si la densidad del oro es de 18,000 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del diamante es de 3,500, ¿cuál es el peso del oro y cuál es el peso del diamante que tiene esa sortija? Entonces aquí tienes que hacer todo el desarrollo parte por parte hasta llegar al resultado y por lo visto me tardé mucho, es mucho espacio. Aquí está, pero mañana lo explicamos, para ahorita no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer otro parecido, por ejemplo, el 14, dice, fíjense bien, una medalla de plata tiene un peso de 1 newton en el aire y de 0.94 newtons en el agua. Es lo que decía Arquímedes, los cuerpos tienen un peso en el aire, pero el agua los empuja, y entonces su peso dentro del agua se reduce. Es decir, yo peso ahorita, no sé, 100 kilogramos por 10, que sería la gravedad, tendría un peso de 1000 newtons. Pero si me meto a nadar, igual yo ya no peso los 1000 newtons, voy a pesar 980. O sea, por el empuje que el agua ejerce sobre mi cuerpo, en el agua peso menos. Y entonces aquí dice esa observación, pues lo tiene la medalla de plata. En el aire pesa 1 newton y en el agua 0.94.
Entonces, la primera ecuación de empuje que vamos a ver dice que es la diferencia de pesos. El peso en el aire menos el peso en el agua me daría el valor de la fuerza de empuje. Entonces, entonces el hecho de que nosotros seamos menos pesados en el agua no se refiere a la gravedad, sino que a la fuerza horizontal que se nos está empujando dentro del agua. Exactamente, es como si el líquido fuera así medio huraño. Dicen, no, yo no los quiero aquí, yo los voy a expulsar de aquí de mi cuerpo. Nos trata de sacar del agua. Por eso flotamos y por eso digo, a muchas cosas funcionan, ¿no? Los motores de gasolina tienen un buzo que le llaman y eso hace que flote dentro del motor para que el motor siga funcionando, que no se llene de gasolina. Y todo eso, el baño de la casa tiene un flotador, el tinaco del agua, la cisterna, todos tienen flotadores para que estén por encima del agua y que cierren la llave o el paso del agua para que el agua no se tire. Digo, todo tiene una aplicación, pero ese sería el concepto. Los líquidos siempre van a oponerse a que los cuerpos puedan estar dentro del líquido. Esa es la fuerza de empuje, se opone. Y por eso los cuerpos pesan menos. También la corona esta de Rey Herón, lo vamos a comentar mañana también, porque hay un problema de la corona. La corona del Rey Herón también determinaron que no era de oro exactamente por el agua que desplazaba. Si la meten en un recipiente con agua y meten la cantidad de oro de la corona, pues la cantidad de oro desplaza una cierta cantidad de agua y la corona, que supuestamente está hecho de la misma cantidad de oro, desplaza una cantidad menor. Entonces ahí dijo Arquímedes, no, esto no es de oro. Y la rompieron para que el rey comprobara y sí, efectivamente era una corona hueca con otro material que no era oro. Pero bueno, esto lo vamos a aplicar mañana en la parte práctica para que veamos esa parte teórica y esa anécdota en todo caso para ver si nos ayuda. Y aquí entonces al hacer la diferencia de pesos yo voy a tener entonces el valor de la fuerza de empuje. Pero si me piden en el problema que calcule yo, dice, ¿cuál es su volumen? Y si la medalla está hecha de plata, entonces tengo que comprobar qué densidad me daría el cálculo con ese volumen que me pide el problema. Dado que me dan el peso en el aire, ese peso en el aire me daría la masa de la plata. Y entonces la masa entre el volumen me daría la posibilidad de determinar su densidad. Y si la densidad que yo determine es igual a la densidad que traen las tablas para la plata, pues la medalla es de plata, no hay ningún problema. Pero pues es lo que tenemos que comprobar. Entonces de esta ecuación de la diferencia de pesos yo saco el valor del empuje. De la otra ecuación de Arquímedes, que dice que el empuje es la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido dentro del líquido, pues de ahí despejo el volumen, porque ya tengo el empuje, tengo la densidad y tengo la gravedad, determino el volumen que desaloja ese cuerpo. Y entonces el empuje entre la densidad del agua por la gravedad, pues me daría el volumen, 0.06, que es el valor de la diferencia de pesos, entre 1000 por 9.8 me da 6.122 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, que es el volumen. En esa unidad la vamos a medir. Y ya con el valor del peso de la medalla en el aire, que es un newton, pues de ahí despejo la masa. Entonces sería un newton que pesa entre 9.8, me daría una masa de 0.102 kilogramos. Entonces ya tengo la masa, tengo el volumen, pues ya lo que me queda es comprobar si la medalla es de plata. Y ahí me dan como dato la densidad. Dice que la densidad de la plata es de 10.530 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo que tengo que determinar es que estos valores sean iguales. Entonces hago la operación, densidad de la plata, la masa de 0.102 sobre su volumen, que fue de 6.122 por 10 a la menos 6, y ya ven, no me da el mismo resultado. O sea, la operación me dice que la densidad de la plata en esa medalla es de 16.667.88. Entonces no es de plata pura. Puede ser que sea una mezcla de oro con plata, porque el oro es más denso que la plata. Entonces pudiera ser que tuviera una pequeña cantidad de oro por ahí, pero no es plata pura, que es la pregunta del problema. Eso lo vamos a hacer nosotros mañana para ver lo que vamos a determinar. Vamos a dar plastilina y vamos a dar una esfera metálica, que es lo que grabaron los maestros en el laboratorio, y vamos a determinar el empuje que tiene el agua con la diferencia de pesos en el aire y en el agua, y voy a determinar el empuje con la otra ecuación de Arquímedes para ver si los empujes son iguales, estamos en lo correcto, pero si no, algo estamos haciendo mal. Esa sería como la parte más
fácil de lo que es el principio de Arquímedes. Y por ahí hay más problemas, pero ya eso lo veríamos nosotros mañana, porque digo, la práctica es muy cortita, una media hora y probablemente ya lo terminamos. Entonces vamos a hacer previo a la práctica otros exámenes, otros problemas, ya de los más complicados, para que vayamos analizando toda la panorámica y que podamos resolver cualquier problema. Ya con el análisis que nosotros podamos hacer, seremos capaces de resolver cualquier problema que venga en este problemario. ¿Sale? Bueno, ya son 12:59, le dejamos hasta hoy por aquí. Y acuérdense, lean los problemas para que vean cuáles son los más complicados y esos podamos nosotros resolver el día de mañana. Porque si resolvemos los fáciles y ya con eso nos quedamos, pues igual nos ponen otro problema un poquito diferente, pues vamos a ver ahí en apuros para poder hallar la solución correcta de ese ejercicio. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. Bueno, pues entonces aquí los dejamos y nos vemos el día de mañana para terminar este tema, terminar la práctica y ya quedarnos listos para la evaluación del próximo miércoles.